noches, ¿cómo están? Hoy día de la Virgen de la Asunción, nosotros estamos informándole para que usted pues pueda saber qué ha pasado hoy y cuáles son los temas relevantes. Por supuesto, el análisis de la noticia con Julio Talamonti, ya casi lo iniciamos. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Gracias, muy buenas noches, Sandy. Es siempre un honor estar acá contigo. Gracias. En este día, bueno, noche ya obviamente, sí. Estamos absolutamente en vivo acá en A la Medida, cuando se celebró el verdadero feriado de la ciudad capital, Exacto. Día de la Virgen de la Asunción. Así es, y también en otros municipios donde también les enviamos un saludo muy fuerte que han estado en sintonía, por ejemplo en Asunción, Mitaputiapa, en Jocotenango también. Interesante que se está ese dato. Llevando a cabo, sí, y en otros lugares que también se conmemora entonces a la Virgen de la Asunción. Pero bueno, ¿qué te parece si iniciamos con este programa y vemos nuestros titulares? Excelente. No siempre los hombres son los malos. Hay mujeres que se aprovechan de la ley para vengarse de ellos. Los buenos principios empiezan en casa. ¿Será la solución capturar a los agresores o educarlos para que no agredan? Con un desfile por la ciudad, Cuerpo de Bomberos Voluntarios celebró su 67 aniversario. Miles de guatemaltecos aprovecharon el descanso para acudir a la feria de Jocotenango. Continúa la crisis en Nicaragua. Ciudadanos aseguran ser amedrentados por el gobierno de Daniel Ortega. Nuevo presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ofrece crear oportunidades de empleo para la población. Bueno, vamos a iniciar con nuestro primer tema de análisis. En ocasiones, ¿qué tanto se puede utilizar la ley para poderse favorecer? El video que usted está viendo en este momento en la pantalla, pues nos muestra el momento en el que una mujer agrede a un guardia de seguridad. Preste mucha atención usted a estas imágenes, por favor, que se han viralizado. La dama lanza insultos a la gente, quien no mueve ni un solo dedo, porque de esta manera entonces a veces se utiliza toda esta evidencia para defender a la mujer, que como ustedes se dan cuenta lo insulta, lo agrede y bueno, arma un verdadero espectáculo en este lugar público. Así que le podría salir más caro defenderse, imagínense ustedes, puesto que ella podría acusarlo por agresión en contra de la mujer. Pese a ello, esta mujer insiste en que él no le pega, ni mueve un dedo, ni nada, imagínense ustedes. Cuando en realidad a la gente le pide que se retire y le indica que se calme, pues bueno, ella le empieza a decir precisamente una serie de barbaridades y también le reclama eso, que por qué no se defiende y que por qué no entonces inicia la pelea con ella. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a dejar una parte de este video para que ustedes puedan escuchar y puedan ver bien este momento y también usted pueda formar su opinión. Hijo de la ¿vos te crees porque andas a hacer culito a cuerpo no te va a tener miedo, culero? ¿Ah? No te miras basura. Ay, yo no voy a hacer nada de miedo. ¿Ah? Me hace de miedo. Quítame la mano de encima, pues, hijo de la puta. Basura. Ahí tenemos entonces estas imágenes, este video que ha circulado donde muestra precisamente este abuso que en muchas ocasiones o en algunas ocasiones las mujeres cometen en contra de los hombres. Julio, ¿tenemos otros datos para poder ampliar también esta información? Así es, Sandy, tenemos otros datos acá en A la Medida. Es necesario indicar que en muchas ocasiones hemos hablado de agresiones, pero generalmente cuando estas agresiones que estamos hablando se piensa que es el hombre agrediendo a una mujer. Sin embargo,
también, y lo estamos constatando, se da en doble vía. Pero ¿qué pasa cuando estos papeles se invierten? Cuando es la mujer la que agrede al hombre y el hombre, evitando problemas legales, ya vamos a hablar y analizar ese tema, de alguna forma no responde. ¿Por qué? Porque está una ley muy dura, la ley de femicidio y de otras formas de violencia contra la mujer. Los hombres casi nunca ante esta situación hacen ahora una respuesta pública, fuerte y contundente, y aquí es donde se da el abuso. Si me permites, para iniciar el análisis, sí, Sandy, hay una situación que se ha debatido entre los abogados, de que esa ley en cierto punto llega a ser hasta inconstitucional, sobre todo cuando hay abusos de parte del uso de la mujer, como el que usted acaba de ver en pantalla. ¿Por qué? Dice el artículo 16 de la Constitución, parafraseándolo, que nadie puede declarar contra sí mismo, ahí hay una clara declaración contra sí mismo, ni contra parientes, ni contra su cónyuge. Y el principal testigo de cargo en todos estos hechos de violencia contra la mujer es precisamente el cónyuge femenino contra el masculino. Cuando hay razón, Sandy, qué bueno. Pero ¿y qué tal cuando muchos casos documentados que la mujer lo hace por venganza? Yo aquí te quiero preguntar algo. En realidad necesitamos, obviamente, por ciertos casos, por ciertos antecedentes que se han presentado donde sí se ha constatado precisamente esa agresión, ese maltrato en contra de las mujeres que incluso les han quitado la vida, pues bueno, surge esta ley. Pero ¿hasta qué punto entonces se puede arreglar con una ley todo este problema que ya es un poco más social? Porque si lo vemos, entonces puede ser un comportamiento, puede ser parte de cierta cultura, imagínate, del machismo que impera todavía en el país, porque también si nos vamos a la parte legal, la Constitución habla de igualdad de condiciones. Correcto. Echa la ley y echa la trampa. Exacto. Y es muy cierto lo que tú dices, es decir, es necesario en un país como Guatemala, bueno, y en todo país también, ¿verdad?, proteger a la mujer en sus derechos, por supuesto que sí, pero también a la par de esa protección a la mujer es a todos los ciudadanos. Hay otros tintes, el tinte del machismo que se ha manejado en países latinos como el nuestro. El gran problema, fíjate, es cuando de víctima te conviertes en verdugo y dices, ahora tengo una herramienta legal por la forma en que ha funcionado la ley. Entonces hay algunas mujeres que la han utilizado como un arma legal de intimidación a sus parejas, de decirles, si no accedes, por ejemplo, en un divorcio, a darme tal cantidad de dinero, no solo no miras a tus hijos, sino que también pongo una denuncia de violencia, y ya lo vamos a hablar en la otra noticia, los 5 tipos de violencia, pero por ejemplo, de violencia económica o violencia psicológica. Entonces, lamentablemente, han venido inclusive de otros países a hacer investigaciones aquí en Guatemala, como en muchos casos esta ley ha servido para esa vendetta de malas mujeres aplicándola mal. Exacto, tú lo has dicho, malas mujeres, y es que molesta, Julio, porque sabemos que muchas mujeres en realidad están sufriendo el maltrato, las agresiones, hasta puntos pues muy altos, incluso algunas han perdido la vida de esta forma. Pero por algunas malas mujeres es que también a veces se duda entonces de qué tanto puede utilizarse de manera objetiva esta ley. Eso es lo que nos pone entonces a pensar en realidad por estas mujeres que en ocasiones, pues bueno, como tengo la ley a mi favor, me voy a aprovechar, ¿no? Te pongo casos concretos que conozco, obviamente pues sin decir los nombres, pero he visto casos en los cuales una mujer agredía constantemente con golpes a su marido, y cuando él se fue a quejar de esta situación al Ministerio Público, cuando recibieron esa denuncia se rieron de él, fíjate, Sandy. Entonces, casi para ir concluyendo este tema, Sandy, ¿la ley es oportuna? Sí. ¿La protección a la mujer es necesaria? Sí. El gran problema es cuando la mujer lo utiliza de vendetta y penaliza los casos, ¿verdad?, a su favor, casos que son civiles, familia en este caso, y los quiere hacer como un medio extorsivo a través de esta ley. Y muchos casos que en ocasiones de una manera madura, como adultos, tendrían que resolver, sin embargo, se utiliza de una forma para poder chantajear, quiera o no, a la otra persona. Así es, Sandy, correcto. Julio, es momento de concluir con este tema, pero para finalizar quiero contar de manera breve que aquí hemos sacado incluso una historia de una persona en la zona 3 que se dedica a lavar vehículos, y que precisamente este hombre habló de una forma secreta de la manera en la que era agredido tanto maltratado como económica como físicamente. ¿Y por qué? La mujer le exigía el dinero pronto, rápido, y hasta tenía golpes. Es decir, que la violencia en contra de los hombres existe. Existe también. En menor número puede ser, pero existe y está pasando en nuestro país. Así que con esto vamos a concluir este tema. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos. Somos a la medida.
Y bueno, antes de irnos a la pausa, en el primer bloque hablábamos de agresión de una mujer a un hombre, pero también los papeles se invierten, siendo los casos más comunes, por supuesto. Nunca se debe ver como algo normal. ¿Recuerda usted el caso de aquella mujer agredida en Villanueva, donde la víctima estaba tirada en la acera mientras su agresor la golpeaba sin piedad alguna? Ante este tema, las reacciones no se hicieron esperar. La golpiza que este hombre le dio a una mujer puede costarle hasta 12 años de cárcel. Para el equipo legal de la Fundación Sobrevivientes, la brutalidad de la agresión pudo llegar a convertirse en asesinato si los agentes no hubiesen respondido como se observa en el video. Incluso, a pesar de que la intervención de los policías fue de forma inmediata, usted se dio cuenta que, uno se puede ver en el video de que la persona queda inconsciente. Lo que preocupa es sobre todo la parte del cuerpo donde él fijó su saña y los golpes tan reiterados, tomando en consideración la corpulencia que se ve y que estaba ella tirada en el pavimento. Mire, ahí seguramente los policías, al actuar de forma inmediata, esa es una flagrancia de simple vista, yo le puedo decir de que hay violencia contra la mujer en su manifestación física. Él, sin lugar a dudas, él debe estar ya procesado. Como son delitos flagrantes, la policía o cualquier ciudadano tenemos la obligación de poder detener a una persona cuando podemos presenciar ese tipo de hechos. Y más la Policía Nacional Civil, que la ley de violencia intrafamiliar, la posibilidad incluso de poder ingresar a una residencia sin tener una orden judicial de allanamiento cuando ellos escuchen o perciban de que hay actos de violencia dentro de una residencia. A él se le tuvo que haber puesto de forma inmediata ante la justicia, a un juzgado especializado que tuvo que haberlo escuchado, y él tuvo que haberse ligado por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física. Ese delito tiene penas contempladas de 5 a 12 años. Las agresiones pueden comenzar con una simple broma de mal gusto, pero si la mujer lo permite, pueden llegar a casos como el que se muestra en el video, o incluso pueden terminar en asesinatos como el de Mitzi Sánchez o el caso sin precedentes de Cristina Sicavisa. La violencia comienza con actos muy sutiles, muy pequeños, como descalificaciones, como no ponerles atención, temas de humillaciones, de objetivizarla, de desvalorarla. Y obviamente el violentador va midiendo a su víctima. Si ella permite de que ese tipo de acciones sucedan, de que él la invisibilice, de que él haga incluso... Y eso es muy común de que el victimario haga chistes en público donde ella está involucrada, donde la descalifique. Si ella permite esa primera parte, es como que un termómetro de la violencia, ella permite, él va a seguir al siguiente paso, que va a ser ya el tema de pellizcos, de empujones, ya no solamente de insinuaciones verbales, sino que ya va a ejercer... ya habrá agresiones verbales ya directas en contra de ella, no insinuaciones equivalentes. Y si a pesar de eso ella lo va a permitir, va a empezar con el tema de la violencia física. Imágenes definitivamente impactantes. A diferencia de una mujer que agrede a un hombre, si los papeles se invierten, como decía Sandy Monroy, el hombre es capturado y llevado a prisión. Sin embargo, son pocos los agresores que son denunciados. La mayoría de estos ataques ocurren en el seno del hogar, en el seno de las familias, y se dan por diversas razones, en las cuales la característica particular es que la víctima suele callarse. Según las leyes actuales de Guatemala, las penas oscilan de alguna manera entre 5 y 12 años por cada uno de los delitos. Y aquí vamos a iniciar, si gustas, con este análisis, indicándole a las personas que nos ven acá en casa en A la Medida cuáles son los 5 tipos de violencia que están tipificados en la ley, Sandy. La primera de ellas puede parecer imperceptible y casi siempre va amarrada de otra violencia, es la violencia verbal, que de la violencia verbal es muy difícil desligarla de la violencia psicológica. ¿Por qué? Porque imagínate que tú le dices a una persona, en este caso a una mujer, ¿cómo sos de
tonta, estás agrediéndola verbalmente, pero también estás agrediendo su autoestima. Luego está la que todos conocemos, la que hemos visto en este impactante video de Villanueva, que es la violencia física. Está la violencia económica y una que es bastante sui generis, es la violencia sexual dentro del matrimonio. Y también la violencia psicológica, es que imagínate, hay agresores que manejan de esta manera y en realidad son las que cuestan en muchas ocasiones poder salir más del tema psicológico. Así es. Julio, pero si te das cuenta, por ejemplo, en este caso y en algunas ocasiones, hay que ver algo, el círculo de la violencia. Violencia genera más violencia. En este caso que tenemos, entonces, no es justificable. La mujer inicia pues con un golpe a este hombre y el hombre fue el detonante para que él entonces iniciara con esta agresión, con esta golpiza brutal. Y es que no, imagínate, estamos viendo en este momento, ahí ella lo golpea y él, bueno, se pone tan enojado, no sabemos cuál fue el motivo de esta pelea, pero en realidad no justifica que haya reaccionado de esta manera. En realidad el hombre agarrarla y golpearla de esta manera hasta dejarla noqueada, imagínate. Nada justifica ninguna de las dos acciones. Ojo, para hacer este análisis inicio con lo siguiente: siempre vas a cosechar aquello que siembras, y es decir, había una violencia evidentemente verbal entre ambos, están discutiendo, ella inicia con la violencia física y el otro pues desmesuradamente, brutalmente, como lo hemos visto, la agrede y la ataca. Tú dijiste algo muy importante, el círculo de la violencia para los temas de violencia contra la mujer. El círculo de la violencia consta de 3 fases. Hay una fase en la cual hay un detonante, en este caso lo estamos viendo claramente ahí en pantalla de la medida. Ese detonante provoca las agresiones de todo tipo, en este caso agresiones físicas, que verbales, es evidente. Después de eso entra una fase de reconciliación, donde el agresor, en este caso el hombre, dice: mira, mi amor, disculpa, no lo quería hacer, trata de justificarse, será la última vez, esto no vuelve a pasar, y es ahí donde la mujer suele creerle. Y después hay una fase de luna de miel en la cual pasa inmediatamente y se empiezan a acumular nuevamente las tensiones para volver a esa fase explosiva, que es lo que estamos viendo en pantalla. Y hay que tener mucho cuidado, porque en ocasiones cómo funciona también el agresor tiende a echarle la culpa a la mujer y en muchas ocasiones se la cree y dice: es que si tú no hicieras eso, yo no reaccionara de esta manera. No, momento. Aquí hay que poner las cosas claras. Así es, Sandy. En el bloque anterior decíamos de cómo a través de esta ley que dijimos que es necesaria, la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, esa ley tiene que existir aquí en Guatemala, solo que bien aplicada. Y acá estamos viendo un caso concreto de por qué debe de existir. Todavía existe en nuestra sociedad guatemalteca muchos resabios de esta violencia que se transmite al final de cuentas en esto, en golpes, en situaciones brutales que muchas veces lo que pueden llegar a ocasionar son los femicidios, aquella muerte violenta con saña y con desprecio de la mujer. Y este tipo, si los agentes de policía no llegan, bueno, no sé si sigue pegándole hasta la muerte. Imagínate, pero a veces nos quedamos entonces con la duda, ¿qué pasa con estos casos? Porque en varias ocasiones no se denuncian, es decir, correcto, el agresor anda con total impunidad. Esto es muy correcto. Aquí lo que hay que hacer es lo siguiente: existen varios mecanismos de denuncia, el más específico es apersonarse al Ministerio Público, pero a la vez hay que solicitar las medidas de seguridad por parte de la mujer. ¿En qué consisten estas medidas de seguridad? Después de la denuncia del Ministerio Público, con la misma usted se apersona a cualquier juzgado de paz de turno y un juez prácticamente automáticamente le va a dar 60 días en los cuales, que pueden ser iniciales o hasta 6 meses. 6 meses normalmente lo hacen, en los cuales la mujer va a estar protegida y el agresor no puede acercarse al entorno de ella, a su trabajo, a su estudio, a sus hijos. Esto sirve precisamente para garantizar la seguridad de la mujer. Hay una orden de que si esta orden, porque es orden de juez, se rompe, entonces la Policía Nacional Civil debe de actuar, como en este caso lo hicieron en plena flagrancia. La flagrancia es cuando ellos están viendo que se está cometiendo un hecho delictivo, Sandy. Exacto. Pero también, existen otro tipo de mecanismos. Hay una aplicación del Ministerio Público precisamente para estos casos, que es un botón rojo de pánico para la mujer. Automáticamente eso activa el localizador del celular y llegan las patrullas. Mira, Julio, en realidad hay muchos mecanismos para poder de esta manera denunciar, para poder evitar esta situación y sobre todo ya no callar la violencia. Correcto. Pero también
yo recuerdo muy bien hace unas semanas un caso muy sonado. ¿Te recuerdas tú que justo en una de las estaciones de la Policía Nacional Civil aquí en la ciudad de Guatemala, una mujer que ya había denunciado al hombre, retira la denuncia, luego por también la violencia que se estaba dando, las amenazas de este hombre que era su pareja, decide nuevamente denunciarlo y estaba a pocos metros de llegar a la estación para interponer la denuncia y ahí la mata? ¿Te recuerdas de ese caso? Es dramático ese caso, lo recuerdo. Tal vez casi para ir concluyendo este tema, bien utilizada la ley de femicidio y con otras formas de violencia contra la mujer, es un arma legal muy necesaria todavía para proteger la integridad física de nuestras mujeres guatemaltecas. Es también necesario, y con esto concluyo, indicar lo siguiente. Cuando usted pone o interpone una denuncia en contra de un hombre agresor, esto nunca se puede frenar, es un delito de acción pública y al final de cuentas va a terminar siempre en una condena mínima de 5 años que puede llegar a ser conmutable si solo es un tipo de violencia o máximo 12 años por cada tipo de violencia. Si hay violencia verbal, psicológica y física, súmele usted. Exactamente, con esto concluimos haciéndole también el llamado que los agresores en muchas ocasiones nos dan señales, nos dan alertas. Es correcto. No se tiene que considerar si en el noviazgo, por ejemplo, inicia cualquier tipo de agresión de las formas en las que tú ya nos dijiste y se dice, no, es que a lo mejor cuando nos casemos cambie. Una persona así lo seguirá es muy haciendo. Difícil que cambie, así que usted no deje pasar estas alertas y por favor denuncie, no se quede callada, busque ayuda para de esta manera salir de este círculo de violencia. Con esto nos vamos a la pausa. Precisamente en Nicaragua lleva a este punto más de 100 días. Sin embargo, el ataque contra estudiantes y contra ciudadanos continúa por parte del gobierno de Daniel Ortega. De abril a la presente fecha se contabilizan más de 300 personas muertas y 2.000 heridos. Lo dramático es que es las fuerzas policiales quienes les han quitado la vida. Este miércoles nuevamente los inconformes salieron a las calles, como ustedes pudieron ver en las imágenes de la medida, para exigir la libertad de los presos políticos y fueron una vez más, Sandy, recibidos a balazos. ¿Me ayudas a hacer el análisis de este tema tan lamentable y delicado? Permíteme iniciar hoy con una pregunta bien sencilla, solo para ir induciendo a nuestros televidentes a lo que está pasando en Nicaragua. Sí, por favor. ¿De qué manera llega al poder Daniel Ortega? A través de el voto, las elecciones. Esto es lo que podemos llamar la dictadura de la democracia. Y ahí la importancia de participar. Como en nuestros países centroamericanos, fíjate, Sandy, sucede que el gran ganador a veces termina siendo aquellas personas que no votan y dicen yo no voy a votar y así manifiesto mi inconformidad. Sí. Entonces se termina dando esta situación. Daniel Ortega, ¿cuántos años lleva en el poder en Nicaragua? Imagínate, y hay personas que precisamente no han acudido a las urnas como tú mencionabas. Correcto. Por esto, ¿verdad? Porque están inconformes, ya no creen entonces en la clase política ni en el sistema político y bueno, simplemente no participan, pero con esto le están dando el voto prácticamente a estos grupos. Y eso es lo que está pasando también en Nicaragua. Me sorprende de que los días siguen pasando, siguen sumando también diferentes incidentes, Julio. ¿Y cuándo se va a finalizar esta situación? ¿De qué depende prácticamente? Sandy, el epílogo de una crisis social como la que estamos viendo en este instante en Nicaragua tiene tal vez 2 o 3 alternativas de solución. Una la ideal que se instaure una mesa de diálogo nacional súper amplia en las cuales todos los sectores del pueblo nicaragüense estén representados y se llegue precisamente a cumplir las demandas y todos queden satisfechos. Hoy por hoy eso se mira casi inviable. La otra alternativa, ninguna de las dos termina siendo buena, que el pueblo por la fuerza a través de estas manifestaciones diarias al final de cuentas, pero pagando el costo que le está haciendo pagar el gobierno a Daniel Ortega, que es recibiéndolos a balazos y matando a muchos de sus ciudadanos, lo quiten por las buenas o por las malas inclusive. Y esto es dramático, ¿sabes por qué? Porque Nicaragua venía creciendo en temas de turismo, Nicaragua venía creciendo en términos de que muchas empresas se fueron allá porque había una seguridad relativa y mira lo que está sucediendo, Sandra. Es dramático, es muy lamentable, triste lo que están pasando nuestros hermanos nicaragüenses y aquí la verdad yo te quiero preguntar, ¿qué ha fallado para que esta crisis siga aumentando? Hay muchas cosas que aquí han fallado. ¿Sabes qué es? De lo malo lo bueno. Este es un buen espejo para no dejar caer a Guatemala en ese socialismo del siglo XXI. No hemos entendido en Latinoamérica, es un fenómeno latinoamericano
que el socialcomunismo, estas dos corrientes históricas, murieron hace mucho tiempo para los países más civilizados como Europa. Si tú ves el adalid de todas estas ideas socialistas comunistas, que era la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya no existe como tal, hoy es Rusia, y Rusia es un país altamente capitalista, muy avanzado y muy desarrollado. Sin embargo, acá en Latinoamérica, donde nos aferramos a estas ideas de este socialismo del siglo XXI, vemos como estos líderes se convierten realmente en líderes nepóticos, porque Rosario Murillo, la vicepresidenta de Nicaragua, perdóname Sandy, pero ¿cómo puede ser que la vicepresidenta sea la esposa del presidente? Ellos hacen y deshacen cual si fuera su finca. Exactamente, quedó en familia el poder. Así y es. ahí la cosa se descontroló prácticamente. ¿Hay esperanza para Nicaragua de poder resolver esta situación en este año, Julio? Yo creo que sí hay esperanza y me llama mucho la atención. ¿De qué va a depender? Depende al final de cuentas de una cosa, de mi criterio, Sandy, puede que me equivoque, pero de que Daniel Ortega entienda que tiene que dejar el poder. Él tiene que renunciar. Esa sería la forma más fácil de parar esta crisis. Y todos los sectores, que no quiere. él no quiere, se están uniendo. Muy bueno el papel del defensor de derechos humanos allá en Nicaragua, con esto concluyo, y muy bueno el papel de la Iglesia Católica en Nicaragua, hay que mencionarlo. Así es, y bueno, vamos a finalizar este tema. Lamentable, la verdad, nuestra solidaridad para nuestros hermanos nicaragüenses, y ojalá que pronto pueda llegar la paz hacia este país centroamericano. Así que vamos a la pausa con eso. Por favor, Sandy, somos a la medida. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y estar en esa sintonía todas las noches. Te cuento que hoy los bomberos voluntarios celebraron su aniversario número 67 y lo hicieron con un desfile de gala, con el cual recorrieron las calles del centro histórico. Los 67 años de servicio que prestan a la población guatemalteca, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios realizó un desfile que salió de la Plaza de la Constitución hacia la Estación Central, ubicada en la zona 3 capitalina, donde participaron más de 34 compañías. Estamos muy contentos, felices por arribar a 67 años de servicio a la población guatemalteca. Estamos festejando hoy. Antes de esta actividad pues hubieron otras deportivas, religiosas y culturales, pero hoy culmina nuestra festividad de aniversario con actos protocolarios y posteriormente una noche cultural. La fundación del Cuerpo Voluntario de Bomberos ocurrió por iniciativa del entonces embajador de Chile en Guatemala, Rodrigo González Allende, un 16 de agosto de 1951, quien presenció cómo un grupo de miembros de la Guardia Civil y de particulares intentaba sofocar un incendio que destruyó varios comercios. A la fecha cuenta con 134 compañías, 650 elementos que conforman la Guardia Permanente y más de 5.000 bomberos voluntarios en todo el país. Los voluntarios estamos conformados por una guardia voluntaria que es de más de 6.800 bomberos, y los que devengamos un sueldo somos relativamente pocos, somos apenas 460. Nuestro lema es disciplina, honor y abnegación, y es bajo esta trilogía en la que trabaja Bombero Voluntario. Para conocer cuál será la repercusión de la canícula en el país, es importante que usted vea la siguiente nota. En el 2015, el área agrícola del país se vio afectada por una canícula prolongada. Cada año, durante cada invierno, ocurre dicho fenómeno, pero en ese año fue más extensa la ausencia de lluvia. En 2018 está ocurriendo nuevamente el mismo efecto, y en varias regiones del país los cultivos se están echando a perder. Analistas consideran que la pérdida económica no solo afecta al agricultor, también al consumidor, ya que lo poco que se logra rescatar incrementa su precio y por ende golpea el bolsillo de los guatemaltecos. Derivado de los efectos que se generan en esto, pues sí ha provocado que muchas de las cosechas a nivel nacional pues sean afectadas. Los periodos de sequía prolongados hace que varios productos de consumo básico no lleguen al mercado, y por lo tanto pues familias que lo producen y tanto los consumidores nos vemos afectados por esta relación.
afecta sobre todo a aquellas familias que también pues tienen producción por subsistencia y es el ingreso primario de las familias. Entonces, por lo tanto, a nivel económico, pues requiere también un involucramiento del Estado, un gasto para ver en qué medida puede solventarse esta situación. Y no nos podemos ir sin conocer las noticias internacionales. Resulta que Mario Abdo Benítez del Partido Colorado asumió este miércoles la presidencia de Paraguay. Aquí tenemos los detalles de la toma de posesión. La ceremonia comenzó a las 8 de la mañana con 30 minutos, hora de Paraguay, con la entonación del himno nacional. Entre los mandatarios presentes se encontraron el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el brasileño Michel Temer, el uruguayo Tabaré Vázquez, el boliviano Evo Morales, el colombiano Iván Duque y el guatemalteco Jimmy Morales. El presidente del Congreso paraguayo, Silvio Ovelar, brindó un discurso para darle la bienvenida al nuevo jefe de Estado y prometió que acompañará la gestión de Abdo. Es responsabilidad de todos los poderes comandar el país, enfatizó. Luego juró el vicepresidente electo Hugo Velázquez y posteriormente lo hizo el presidente Mario Abdo Benítez. Ciudadano Mario Abdo Benítez, jura usted desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay, observar y hacer observar la Constitución y las leyes de la República? Sí, juro. Si así no lo hiciere, Dios, la patria y el pueblo paraguayo lo demandan. Tras su juramentación, el nuevo presidente de Paraguay recibió la banda presidencial y el bastón de mando. Bueno, Sandy, de esta manera hemos llegado al final de la emisión de la medida de esta noche, que es 15 de agosto de 2008, el día de la feria de Así es, un gusto como siempre 2018. Poder iniciar entonces y poder finalizar así esta emisión contigo, Julio. Mañana los esperamos en punto de las 9 de la noche. Gracias por sintonizarnos en este descanso y que continúe entonces descansando. Mañana prepárese si trabaja, pues bueno, a iniciar con todo. Feliz noche. Feliz noche.